A ver, vamos a hablar de autismo. Me estabas comentando antes de entrar al programa que hace años se atribuían causas equivocadas Sí. al autismo, ¿no? Que una de ellas era poco cariño por falta de los padres. Sí, Que eso eso es fue una una tesis que se burrada, mantuvo ¿verdad? durante casi 30 años, ¿Qué ¿no? Y bueno, dices? incluso Por hay Dios. algunas personas que deciden seguir manteniéndolo hoy en día, a pesar de que está absolutamente eliminada, Por ¿no? favor, me Se parece decía una que los burrada niños, tremenda. los niños y niñas con autismo ¿Sí? sufrían la enfermedad debido a que el apego que tenían con sus padres y madres durante la infancia, además sobre todo con sus madres, ¿no? Según la teoría psicoanalítica, no era adecuado. De alguna forma, como que sus madres no le daban el cariño suficiente y eso provocaba la aparición del trastorno, Me ¿no? parece del súper autismo. cruel. Eso Me está parece de una crueldad absolutamente brutal. descartado, ¿no? Tiene sentido desde una teoría psicológica, pero está demostrado que es absolutamente falsa, ¿no? Que vamos, que no tiene nada que ver con eso. Igual que se le atribuyó en otras causas, ¿no? Como por ejemplo las vacunas, ¿no? Hubo una época en que se habló de que las vacunas contra rubeola, contra sarampión, estaban provocando autismo en los niños. Ese es otro tema que está absolutamente descartado. Se ha demostrado que es absolutamente falso, porque en sitios donde se ha dejado incluso de poner vacunas o se ha reducido el número de las vacunas, el número de casos de autismo que siguen apareciendo es el mismo. Claro. Entonces, son tesis tentativas para explicar un trastorno que a día de hoy no se sabe cuál es su causa, no se sabe. Se estima que es un trastorno genético, ¿Sí? es un trastorno hereditario, pero que interacciona con algo del ambiente. Es decir, que tiene que haber algo más, no solo la genética, para que el trastorno se desarrolle. Pero no se sabe exactamente cuál, ¿no? Se plantea incluso la tesis de la intoxicación por metales pesados y algunas otras hipótesis, pero no hay ninguna todavía que sea consistente, que nos permita explicar el autismo, ¿no? Vale. ¿Y qué es entonces? ¿Qué es el autismo? Bueno, el autismo es un síndrome, ¿no? El autismo es un síndrome en el que los niños y niñas, a partir de los 3 años aproximadamente, empiezan a mostrar una serie de problemas, ¿no? Los problemas básicos que presenta un niño o niña con autismo son, los niños a partir de 3 años empiezan a mostrar una incapacidad, un desinterés. ¿A partir de? De los 3 años empiezan sea, a mostrar un desinterés vale. por relacionarse con el entorno, Un ¿no? niño hasta los 3 años puede desarrollarse bien, sin ninguna anomalía, todo perfecto. 3 años aproximadamente, Aproximadamente, ¿vale? y luego puede sufrir un retroceso. Sí. El niño, ¿no? Y de pronto lo que ha aprendido, cómo se relaciona, todo eso va para atrás. Uf, qué trago más amargo para los padres, para el niño, pero para los padres tiene que ser horroroso, en horrible. algunos casos aparece el retroceso y en otros casos aparece que el niño no lleva el ritmo de desarrollo, desde incluso antes del que debería llevar, ¿no? Los síntomas más básicos del autismo, para explicarlo claramente, sería niños, de repente los niños empiezan a mostrar un desinterés por relacionarse con el entorno. Entonces no miran a los ojos, parecen sordos porque no responden a las llamadas, no interaccionan con los demás, muchas veces, en la mayoría de los casos, no desarrollan lenguaje o desarrollan un lenguaje que se llama estereotipado. Por ejemplo, cogen una palabra y empiezan a repetirla una y otra vez de forma casi sin sentido. Empiezan a mostrar una conducta de juego estereotipado, no tienen juego espontáneo, no tienen juego de imitación con el tiempo, sino, por ejemplo, es muy típico de los niños autistas, les suele gustar mucho las cosas que giran, entonces se ponen a jugar con uno que gira y puede estar horas, pero ellos solos, no mantienen relación con los demás, ¿no? Entonces eso es un trastorno que provoca muchas emociones negativas en los padres, provoca mucha frustración en los padres, porque de repente tienen la sensación de que su hijo no les responde. Su hijo no responde, no les mira, no les escucha, no responde a las muestras de cariño. El niño vive como en su mundo. Claro. Vamos a seguir hablando de este tema, pero aquí quiero hacer especial hincapié porque recuerdo una vez estar hablando con una madre de un niño autista que me decía, Cari, es que la sociedad no estamos preparados para un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de discapacidades y para el autismo creo que menos, ¿no? Entonces la madre me decía, es que a cualquier sitio al que voy, pues el niño tiene un comportamiento determinado. Entonces para ella era un problema, por ejemplo, estar en la cola del supermercado. O era un problema estar en la cola del médico, cuando los hacen esperar mucho porque el niño se empieza a comportar de una determinada manera. Entonces la madre o el padre no solo tiene la presión de la enfermedad de su niño y cómo se está comportando su niño, sino que luego tiene la desaprobación del resto de las personas porque no lo entendemos, ¿no? Porque pensamos que el niño es malcriado,
enfadado, que se está portando fatal, y la verdad, y el niño lo que es, que tiene un problema y la madre está sufriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el resto de personas que no tenemos familiares ni estamos en contacto con el autismo, tenemos que empezar a concienciarnos y ser un poco... Que existe una tendencia en cada vez que vemos algún comportamiento que nos parece extraño en alguien, sea un niño, sea un adulto, en atribuirlo a su voluntad, es decir, hacer una atribución interna, que se llama. Es decir, hace eso porque quiere hacerlo o porque es así. Entonces, eso nos pasa tanto con niños como con adultos, ¿no? Un día hablamos de las adicciones y hablábamos de que el adicto era un enfermo, es decir, hace cosas que, porque no puede controlar. No las hace porque quiere ni porque le produzcan placer, sino consume sustancias o hace determinadas conductas como comprar de forma compulsiva, cosas así, porque ha perdido el control sobre esa conducta. Vale. Entonces, nos pasa lo mismo, es decir, sabemos que la sociedad atribuye a la conducta de los niños cierta voluntad, a pesar de que sabemos que los niños son niños, ¿no? Y el tema de la voluntad hay que cogerlo con muchas pinzas. Y es verdad que existe una presión social hacia los padres por parte de la gente que está alrededor, que piensan que el niño es un malcriado, que piensan que el niño, pues que los padres no le ponen límites, que no son buenos padres, ¿vale? Y los padres se sienten juzgados muchas veces. Ese es un tema que hay que aprender a sobrellevarlo. Es un tema que hay que aprender a llevarlo y, de hecho, pues en el tratamiento de los niños con autismo, una cosa que es muy importante es también el apoyo a los padres, el apoyo a los padres y madres de estos niños para enseñarles a vivir con eso, porque no tengamos en cuenta una cosa, el autismo es un trastorno crónico, no es una enfermedad que se cura, a toda la vida. Es un trastorno crónico que puede mejorar y de hecho mejora. Pero no desaparecer. No desaparecer, no, el trastorno por definición no desaparece, por eso es crónico, ¿no? Para poder diagnosticar un autismo hay que tener mucha formación, hay que saber mucho sobre lo que se llaman los trastornos generalizados del desarrollo, porque lo primero es hacer un muy buen diagnóstico. ¿Que es difícil que te hagan un muy buen diagnóstico, Parque? Digamos que lo ideal es acudir a profesionales que sean de alguna forma especialistas en esto. Vale, entonces, ¿cuándo tenemos que acudir? Porque... por ejemplo, ahora hay APANATE, por ejemplo, una asociación de padres de niños autistas de Tenerife, y bueno, ahí te pueden dar información y tal, pero cuando ya tú tienes al niño diagnosticado, ¿no? Pero, ¿cómo sabes que tú tienes que llevar a tu hijo a que le hagan un diagnóstico porque hay algún problema? Cuando te empiezas a oler que algo va mal, ¿qué le pasa al niño? ¿Qué síntomas claros advertimos en el niño? Digamos que síntomas claros, hay unos síntomas, hay una serie de síntomas que algunas asociaciones de familiares de autistas proponen como síntomas de alarma. Por ejemplo, si un niño a los 12 meses no balbucea o no tiene conductas para relacionarse con los adultos, aproximadamente a los 16 meses no pronuncia ni una sola palabra. Ni una sola palabra, no se asuste la gente ni que los una niños sola no palabra. Hablan. Que hay niños que por temas de lenguaje o lo que sea no hablan, ni a los 3 puede años haber, ni por nada, eso, no pasa nada, no se asusten. Estamos diciendo qué cosas deben llevar a una evaluación. Ni una sola palabra. No significa que tenga un trastorno, ni mucho menos que sea autismo. Claro, pero por ejemplo, si un niño... Cosas que nos deben llevar a pensar que sería bueno que lleváramos al niño o a la niña a una evaluación. En el caso del autismo, por ejemplo, sabemos que hay 4 niños por cada niña. Es un trastorno evidentemente de niños, de varones, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, lo que estabas diciendo, perdón que te interrumpa, Parque, para que no cunda el pánico. A los 16 meses, si no habla nada, si no dice ni una sola palabra, no que el niño no hable, porque hay niños que hablan más tarde, no pasa nada, ¿no? Luego, aproximadamente, pues sobre los 2 años, si el niño no pronuncia ninguna frase completa, y luego en cualquier caso, aunque la pronuncie mal, evidentemente, y en cualquier caso en el que el niño pierda una habilidad que ya ha adquirido, habría que sospechar de que puede estar pasando algo. Entonces, ese algo nos debe llevar al niño a una evaluación. ¿Al médico de cabecera? Se puede llevar al médico de cabecera, se puede llevar... normalmente el médico de cabecera lo derivará